nombre de Jesús, amén. Cristo ha resucitado en verdad, aleluya. En las Escrituras encontramos bastantes palabras reconfortantes para cada uno de nosotros, pero una que es hermosa es la que nuestro Señor Jesucristo nos dice el día de hoy. Yo soy el buen pastor. Jesús está diciendo, yo soy tu buen pastor. No son palabras dichas por ningún líder religioso, ni un líder que busca la aprobación humana. Son palabras pronunciadas por el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando Él usa el término yo soy, se está refiriendo a el nombre que Dios mismo se dejó a conocer en la zarza ardiente en el Antiguo Testamento a Moisés. Cuando Moisés pregunta, y cuando yo esté delante del faraón, ¿quién voy a decir que me envió? Dios le dice, yo soy, te ha enviado. Tú vas a decir, yo soy el que soy, Yahweh. Jesús mismo está tomando el título de Dios porque Él es Dios. Y con profundidad nos está diciendo a cada uno de nosotros que somos sus ovejas, que Él nos llama por nuestro nombre y que Él da su vida por ti y por mí. En un mundo tan caótico como en el que vivimos el día de hoy, donde las guerras, muerte y muchos otros males más están a la vuelta de la esquina, Jesús es aquel que el día de hoy viene como tu buen pastor para apacentar el rebaño de su rebaño. Él no es, y Él nos lo dice, Él no es como el asalariado, que simplemente busca su propio beneficio. Él es el pastor fiel, que ama a sus ovejas, que busca a la perdida, que cura a la herida y que guía con paciencia a sus ovejas. La voz de Jesús no es una voz que engaña ni manipula, sino es una voz que consuela, una voz que redime, una voz que restaura. Es la voz de aquel que te conoce a ti mismo mejor que tú. Y aún así, Él conociéndote más de lo que tú te conoces, Él no te desecha, sino que Él más bien te dice el día de hoy, ven, sígueme, yo soy tu buen pastor. Pero cuando Jesús está diciendo aquí, yo soy el buen pastor, no solamente está revelando su carácter divino, su carácter de Dios, también está revelando el carácter de cada uno de nosotros. Si Jesús es el pastor, ¿qué significa que somos nosotros? Ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Y al decirnos que somos ovejas, a uno le puede parecer, ¡ay, qué bonito! Es un cumplido, porque mira las ovejitas, tienen lana, se ven bien bonitas, pero en realidad ser oveja no es un cumplido. Las ovejas son animales indefensos y fácil de extraviar. Algunas personas dirían que las ovejas son un animal bastante tonto. Y así somos nosotros. No podemos valernos por nosotros mismos. Somos presas fáciles. No podemos correr rápido. No podemos defendernos. Y cuando una oveja se aleja del rebaño y se aleja del pastor, la triste realidad es que normalmente no vuelve, sino que simplemente se pierde y muere. Y este es el reflejo de cada uno de nosotros. El pecado no es simplemente una inclinación a hacer lo malo. El pecado es una condición con la cual nosotros nacemos, que es una condición de extravío permanente de la presencia de Dios. Un corazón que se aleja de Dios constantemente. Un corazón que desconfía de la voz del buen pastor y prefiere su propio camino, el cual siempre va a estar lleno de peligro y de muerte. El profeta Isaías no se equivocaba cuando decía, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Hemos sido ovejas tercas, que no hemos querido escuchar la voz del buen pastor, sino que simplemente preferimos escuchar otras voces, la voz de nuestro propio ego, la voz del mundo, la voz del diablo, incluso la voz de aquel amigo que no es creyente y que me hace hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué hacen todas esas voces? Esas voces nos alejan del redil, nos exponen a peligros,
nos llenan de miedo, de culpa, de orgullo, de envidia, de desesperación. Y al final todas esas cosas nos dejan ahí tirados para que muramos. El pecado no solamente nos hace errar a cada uno de nosotros, sino que también nos hace estar a las garras del lobo feroz, el diablo, que busca cómo devorarnos. El cuento de Caperucita Roja y del lobo es una realidad para cada uno de nosotros el día de hoy. Jesús dice que Él no es el asalariado. El asalariado, ¿qué es lo que hace? Huye cuando ve venir el peligro, porque dice, no me pagan lo suficiente para esto. Y entonces viene el lobo a matar, a robar, a destruir. Cuando estamos lejos de nuestro Padre Dios, estamos indefensos. Por eso es que Dios nos ha dejado su palabra. Pero no solamente nos ha dejado su palabra por la cual el Espíritu Santo viene a nosotros, sino que también ha dejado a cada una de sus ovejas, a cada uno de sus santos, al cuidado de pastores que velan por el rebaño de Cristo, que velan por este rebaño aquí en Barcelona. Ustedes, ovejas del redil del Señor, están bajo el cuidado de pastores que velan, que oran por ustedes. El buen pastor que es Cristo viene y está viniendo el día de hoy a ti, y con su cayado Él está confrontando tus pecados. Jesús no es aquel que te da carta blanca para que peques constantemente. Jesús es aquel que te muestra tu pecado, que muestra el terreno peligroso por el cual tú estás vagando y te dice, aléjate de eso. Te toma de ese terreno, te lleva en sus hombros y te vuelve a poner en el redil. Jesús es aquel buen pastor que sale a nuestro encuentro porque nosotros nos encontramos extraviados. Es aquel que deja las 99 y busca una sola, te busca, te llama, y te llama no solamente te dice, hey, oveja, te llama por tu nombre que fue escrito en el libro de la vida en el día de tu bautismo. Y las ovejas, con todas sus limitantes, ellas pueden reconocer la voz única de su pastor. Y la voz del buen pastor es aquella que nos dice el día de hoy que hemos estado perdidos, pero el buen pastor te dice, ven, yo te he estado buscando, ven, que yo te cargo, ven, que yo te curo. Jesús es aquel que no se aleja de ti, sino que te busca. Él no se queda en el cielo esperando a que tú vuelvas por tu propia cuenta a la iglesia. Él es aquel que sale en tu búsqueda. Jesús es aquel que vino a este mundo, que se encarnó como uno de nosotros, que murió en la cruz para ser el buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y fíjate algo curioso, el buen pastor su vida da por las ovejas, y no por ovejas obedientes, no por ovejas perfectas, sino por las ovejas rebeldes, las heridas, las perdidas, las descarriadas. Y esto es lo asombroso del Evangelio, que Cristo muere por los pecadores, por los que no lo merecen. Cristo muere por ellos, por ti y por mí. En la cruz del Calvario, Jesús muere y carga en esa cruz tus pecados. Jesús soporta la ira de Dios, soporta el juicio que tú y yo merecíamos. Él pone su vida, da su vida por nosotros. Él es desgarrado por ti y por mí. Él es abandonado en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú nunca seas abandonado. Pero el buen pastor no simplemente murió por nosotros. El buen pastor al tercer día resucitó de entre los muertos, lo que significa que nuestro buen pastor vive el día de hoy. Y Él sigue cuidando de ti. Él te busca por medio de su palabra. Él te recoge por medio del bautismo. Él te alimenta con el pasto de su santa cena. Él te consuela con su perdón y te restaura con su gracia. Y Él lo hace todo por amor. No porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y misericordioso. Él cumple la profecía de Ezequiel. Yo mismo buscaré a mis ovejas, yo las salvaré, yo las apacentaré con justicia. Cristo es nuestro buen pastor prometido. Él no es un guía moral. Cristo no es un motivador espiritual, no es un coaching. Cristo es el Salvador de tu alma, el que te llena, el que te lleva en sus hombros, el que te trae al redil con gozo. Por eso es que el apóstol San Pedro
escribe con alegría a los expatriados, a las ovejas que están esparcidas en el mundo. Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora ustedes han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Esta es la verdad del Evangelio. Aunque te perdiste, fuiste encontrado. Aunque estabas muerto, has sido vivificado. Aunque estabas lejos, ahora estás en casa. Cristo nos hace descansar en los verdes pastos y lo hace aquí y ahora, en este lugar. Sí, dentro de poco, también Cristo nos va a enviar a ese valle de sombra y de muerte. Pero Cristo no te deja caminar solo. Lo acabas de decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Hoy estamos escuchando la voz del buen pastor, el buen pastor que nos habla por medio de su palabra. Por eso, cada día nosotros debemos de acudir a la voz del buen pastor en su palabra, que resuena clara y firmemente en cada uno de nosotros y que nos ayuda a permanecer en el rebaño que es la iglesia. Tú no fuiste llamado a andar solo. Cristo es aquel que te reúne bajo su grey y Él es el único y buen pastor. Por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos juntos, por eso es que celebramos el sacramento, por eso es que nos animamos mutuamente en parte de nuestra vida cristiana, para esperar con gozo la promesa de que el buen pastor vendrá por segunda vez a llevarnos a esas moradas eternas, a su casa por siempre y para siempre. Pero mientras estemos aquí, Cristo nos sigue apacentando. Hoy, Él adereza mesas delante de nuestros enemigos. Hoy Él nos invita a comer de su cuerpo y de su sangre el pasto verdadero. Hoy Jesús nos dice, yo soy tu buen pastor. No te lo dice por decir, sino que Él lo ha demostrado en la cruz y lo demuestra el día de hoy en su santa palabra, en sus sacramentos, y lo va a demostrar para la eternidad. Él te conoce, Él te llama, Él te perdona, Él te guía, Él te guarda. Por tanto, no temas, querido hermano, porque Jesús es tu buen pastor. En el nombre de Jesús, amén.